Hay sonidos que una persona jamás olvida, aunque pasen los años, aunque intente enterrarlos, aunque cambie de ciudad, de vida, de nombre, porque algunos sonidos no pertenecen a este mundo. Y yo cometí el error de escucharlos nuevamente. Todo comenzó la noche en que regresé a la casa de mi madre después de su muerte. La policía dijo que había sufrido un infarto. Pero cuando vi su cadáver, entendí que algo horrible había ocurrido realmente. Sus uñas estaban arrancadas. Había sangre bajo la cama. Y lo peor de todo, el viejo armario de su habitación estaba abierto. Recuerdo perfectamente lo que sentí cuando lo vi, porque hacía 18 años que nadie se atrevía a abrir esas puertas. 18 años desde que una niña desapareció dentro de él. Una niña llamada Alma. La misma niña cuya voz seguía hablándome por las noches. Aún ahora, mientras escribo esto, puedo escucharla, golpeando lentamente desde dentro de mi closet. Y cada noche, la voz se escucha más cerca, porque hay algo que nunca le conté a nadie, algo que he intentado olvidar toda mi vida. La noche en que Alma desapareció, yo estaba ahí. No recuerdo exactamente cuándo comenzó mi miedo a los armarios. Algunas personas le temen a la oscuridad, otras a los cementerios, a los espejos, a las tormentas. Pero yo aprendí desde niño que hay lugares donde la oscuridad no está vacía. Y el armario de aquella casa jamás estuvo vacío, aunque todos fingieran lo contrario. Mi madre decía que yo era un niño nervioso, demasiado imaginativo. Repetía constantemente: pero los niños no inventan ciertos sonidos, no inventan respiraciones, ni voces, ni uñas golpeando madera en mitad de la noche. Todavía puedo escucharlo, incluso ahora, especialmente ahora, porque estoy escribiendo esto desde la misma habitación donde todo comenzó. Y hace apenas unos minutos, volví a escuchar a la niña. La lluvia caía violentamente cuando regresé a San Jerónimo. El pueblo no había cambiado en absoluto. Las mismas calles húmedas, las mismas casas antiguas cubiertas de moho, la misma neblina espesa arrastrándose entre los árboles como una criatura viva. Aquel lugar siempre me había parecido enfermo, como si el tiempo se hubiese podrido allí. Aparqué frente a la vieja casa de mi madre y permanecí varios minutos dentro del automóvil sin atreverme a bajar. La vivienda seguía igual, oscura, silenciosa, esperándome. El viento movía lentamente las ramas del jardín muerto, y por un instante tuve la absurda sensación de que alguien observaba desde una de las ventanas del segundo piso. Con dificultad, tomé mi equipaje y avancé hacia la entrada. Las tablas del porche crujieron bajo mis pies. La puerta principal estaba fría, demasiado fría. Abrí lentamente. El olor me golpeó de inmediato. Humedad, madera vieja, medicinas y algo más. Algo escondido bajo todos esos aromas. Un olor apenas perceptible. Tierra mojada, como el olor de una tumba recién abierta. Sentí un escalofrío. Habían pasado 18 años desde la última vez que crucé aquella puerta. Y sin embargo, la casa parecía reconocerme. Mi madre había muerto 3 semanas antes. Los vecinos la encontraron sentada frente al armario de su habitación, con los ojos abiertos y una expresión de terror tan profunda
que ni siquiera la muerte había logrado borrarla. Oficialmente fue un infarto, pero yo conocía esa mirada. Era la misma mirada que tenía cuando escuchaba los ruidos dentro del armario, la misma expresión que aparecía cada vez que mencionábamos a Alma, aunque hacía años que nadie pronunciaba ese nombre. Subí lentamente las escaleras. Cada paso despertaba recuerdos que había intentado sepultar durante casi 2 décadas. La casa parecía respirar. Crujía, suspiraba, gemía bajo el peso de algo invisible. Llegué al 2.º piso. El pasillo seguía igual de estrecho, las paredes cubiertas de fotografías antiguas. Algunas estaban torcidas, otras habían caído al suelo. Pero hubo una imagen que me hizo detenerme en seco, una fotografía familiar. Yo, mi madre, y detrás de nosotros, una figura borrosa reflejada en el espejo del pasillo. Una niña. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Me acerqué lentamente. El cristal estaba cubierto de polvo, pero la figura seguía allí, cabello largo, vestido blanco, la cabeza inclinada hacia un lado. Retrocedí horrorizado. Entonces escuché el primer golpe. El sonido vino desde el cuarto de mi madre. Mi respiración se detuvo. No podía ser. ¿Después de tantos años? No. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Oscuridad absoluta al otro lado. Y aquel olor, Dios mío, ese maldito olor seguía allí. El mismo aroma húmedo y podrido que recordaba de mi infancia. Quise marcharme, cerrar la casa, abandonar el pueblo. Pero algo dentro de mí necesitaba entrar. Necesitaba comprobar si aquello seguía ahí. Empujé lentamente la puerta. El cuarto estaba intacto, la cama perfectamente tendida, las cortinas cerradas, las velas religiosas alrededor de la habitación y el enorme armario negro ocupando el rincón, esperando. Lo observé fijamente. Era imposible explicar el terror que provocaba. No era un armario común. La madera parecía demasiado oscura, demasiado vieja, como si hubiese sido arrancada de un bosque muerto. Y las puertas parecían ligeramente deformadas, como si algo hubiese intentado salir desde dentro durante años. Entonces escuché la voz, muy suave, casi un suspiro. Mateo. Retrocedí inmediatamente. El corazón me golpeaba con violencia. No podía estar ocurriendo otra vez. La voz volvió. Tengo frío. Salí del cuarto de golpe y cerré la puerta violentamente. El sonido resonó por toda la casa. Y entonces, silencio. Un silencio tan profundo que me hizo comprender algo horrible. La casa había estado esperando mi regreso. No dormí aquella noche. Me quedé sentado en la cocina con todas las luces encendidas, intentando convencerme de que estaba imaginando cosas. Estrés, cansancio, trauma infantil. Eso debía ser. Nada más. Pero a las 3:17 de la madrugada, escuché nuevamente los golpes. Venían del 2.º piso, lentos, desesperados y acompañados de algo peor, una voz infantil llorando. Por favor. Sentí un nudo en el estómago. La voz sonaba exactamente igual que hacía 18 años. No había cambiado, como si el tiempo jamás hubiese pasado para ella. Luego escuché pasos, pequeños, descalzos.
arrastrándose lentamente por el pasillo del segundo piso. Y entonces ocurrió algo imposible. Las luces de la cocina comenzaron a parpadear, 1, 2 veces. Después se apagaron completamente. La oscuridad me envolvió, y en medio de esa negrura escuché la voz justo detrás de mí, muy cerca de mi oído. ¿Por qué me dejaste ahí dentro? Corrí, subí las escaleras casi cayendo. Encendí todas las luces, abrí cada puerta. No había nadie, nada. Solo el sonido de mi respiración desesperada. Entonces miré el espejo del pasillo y vi a la niña de pie detrás de mí, vestido blanco, cabello negro cubriéndole el rostro, inmóvil. Me giré de inmediato. No había nadie. Volví al espejo. Seguía ahí y lentamente levantó un brazo, señalando el cuarto de mi madre. Sentí que las piernas me temblaban. No quería entrar, pero algo me obligaba, como si la casa estuviera guiándome hacia ese lugar. Avancé lentamente. Cada paso parecía más pesado que el anterior. La puerta del dormitorio estaba abierta, el armario también, y desde su interior emergía una oscuridad imposible, más profunda que cualquier sombra normal. Entonces, la voz volvió a sonar. Ven. Me acerqué lentamente. El olor era insoportable. Tierra húmeda, sangre, podredumbre. Miré dentro del armario. Solo oscuridad. Pero entonces, escuché respiración. Lenta, húmeda, justo frente a mí. Retrocedí aterrorizado, y una pequeña mano pálida apareció desde el interior. Después otra, y otra, como si varios niños intentaran salir al mismo tiempo. Grité horrorizado, y caí hacia atrás. Las manos desaparecieron inmediatamente. Pero algo quedó dentro del armario, una fotografía vieja. La recogí temblando, y casi dejé de respirar. Era una foto de Alma, pero no estaba sola. A su lado aparecía mi madre, y detrás de ambas, un hombre observando desde la oscuridad. Un hombre extremadamente alto, delgado, con una sonrisa imposible. Sentí que el corazón se me detenía, porque reconocí ese rostro. Lo había visto antes, en mis sueños, durante toda mi infancia. Esa noche comprendí algo horrible. La niña dentro del armario no era lo único que habitaba aquella casa. Había algo más, algo mucho más antiguo, y estaba despertando. Conocí a Alma cuando tenía 9 años. Ella apareció en San Jerónimo durante el invierno más frío que recuerdo. Nadie sabía de dónde había venido exactamente. Vivía con una anciana casi ciega al borde del bosque. Y desde el primer día, el pueblo comenzó a hablar de ella. Porque Alma decía cosas extrañas, cosas imposibles. Afirmaba escuchar voces dentro de las paredes. Decía que los muertos caminaban por las noches cerca del río. Y repetía constantemente algo que hacía sentir incómodos a todos. Hay personas viviendo dentro de lugares donde no deberían existir personas. Los adultos pensaban que estaba loca. Los niños le tenían miedo. Pero conmigo era diferente. Ella siempre me observaba como si supiera algo sobre mí. Algo que ni yo mismo conocía. Una tarde la encontré sentada frente a mi casa, mirando fijamente mi ventana. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Ella no respondió de inmediato. Solo señaló lentamente el segundo piso, exactamente hacia el cuarto de mi madre. Ahí vive alguien. Sentí un escalofrío. No hay nadie. Ella negó lentamente. Sí hay. Luego me miró, y jamás olvidaré sus siguientes palabras.
Sale cuando tú duermes. Aquella noche escuché por primera vez los golpes. Venían del armario. Mi madre entró desesperada cuando comencé a gritar, y en lugar de tranquilizarme, pareció aterrarse. Se acercó rápidamente al armario y apoyó la mano sobre la madera, como si comprobara que algo seguía encerrado dentro. Luego me miró con los ojos llenos de miedo. Nunca vuelvas a abrirlo. Los sonidos empeoraron con el tiempo. Susurros, respiraciones, risas infantiles. A veces despertaba y veía la puerta del armario ligeramente abierta y algo observándome desde dentro. Algo demasiado alto para ser una persona normal. Intenté contarle a mi madre. Ella comenzó a beber más desde entonces y llenó la casa de símbolos religiosos. Cruces, velas, oraciones escritas en las paredes, como si intentara mantener algo encerrado, pero jamás funcionó, porque cada noche los golpes continuaban. Entonces llegó aquella noche, la noche que destruyó nuestras vidas para siempre. La noche en que Alma desapareció. Era tarde, llovía intensamente. Mi madre había salido y Alma apareció inesperadamente en casa. Estaba aterrada, llorando. Él salió del armario, repetía una y otra vez. Intenté calmarla, pero ella señalaba desesperadamente el dormitorio de mi madre. Quiere entrar otra vez. Entonces, escuchamos los golpes. Más fuertes que nunca. Y luego, una voz masculina, profunda, distorsionada. Ábreme. Alma comenzó a gritar, yo también, y en medio del pánico cometí el peor error de mi vida. Empujé a Alma dentro del armario. Solo quería que dejara de gritar. Solo quería silencio. Cerré las puertas y sostuve la manija mientras ella golpeaba desde dentro. Mateo, sácame. Pero entonces, los golpes cambiaron. Ya no parecían los de una niña. Algo más estaba golpeando desde el interior. Algo enorme, algo furioso. Y luego, silencio. Un silencio absoluto. Cuando mi madre regresó, abrió el armario lentamente. Y Alma ya no estaba, solo quedaba oscuridad y aquel horrible olor a tierra mojada. La policía jamás encontró el cuerpo. El pueblo creyó que la niña había escapado, pero mi madre y yo conocíamos la verdad. Algo dentro del armario se la había llevado. Y desde aquella noche, la voz de Alma comenzó a hablar desde dentro. Mi madre jamás volvió a ser la misma después de aquella noche. Comenzó a dormir con las luces encendidas. Cubrió todas las ventanas de la casa con telas oscuras y colocó cadenas alrededor del armario. No una, ni dos, decenas, como si temiera que algo pudiera abrirlo desde dentro. A veces despertaba de madrugada y la encontraba rezando frente a las puertas negras, murmurando oraciones entre lágrimas. Otras veces la escuchaba discutir con alguien cuando estaba completamente sola. No voy a dejarte salir, déjalo en paz, llévame a mí. Pero lo peor ocurría cerca de las 3:17 de la madrugada. Siempre a esa hora, los golpes comenzaban. Al principio eran suaves, luego desesperados. Y finalmente, violentos. Como si algo intentara romper la madera desde el interior. Una noche,
Reuní valor y observé desde la rendija de la puerta. Mi madre estaba de pie, frente al armario, completamente inmóvil, y escuché claramente una voz infantil proveniente del interior. «Mamá». No era la voz de Alma, era mi voz, la voz que tenía cuando era niño. Mi madre comenzó a llorar. «Por favor, déjame verlo». Entonces, algo golpeó las puertas desde dentro. Las cadenas vibraron violentamente. Mi madre cayó hacia atrás gritando. Y por un segundo, solo por un segundo, vi unos dedos negros salir entre las puertas. Dedos demasiado largos, demasiado delgados, como patas de araña humana. Aquella imagen me persiguió durante años. A la mañana siguiente, fingimos que nada había ocurrido. Así funcionaba nuestra familia. Silencio, mentiras, miedo. Mi madre jamás mencionó a Alma nuevamente, y yo aprendí a hacer lo mismo. Pero el armario nunca dejó de hablar. A veces escuchaba a Alma llorando. Otras veces reía, y algunas noches escuchaba a otras voces junto a ella. Voces infantiles, decenas, susurrando al mismo tiempo. Pasaron los años y el horror empeoró. Los animales comenzaron a desaparecer cerca de la casa. Primero gatos, luego perros. Después se encontraban restos cerca del bosque. Pedazos, huesos limpios, como si algo hubiese arrancado toda la carne cuidadosamente. El pueblo comenzó a murmurar. Decían que había una maldición sobre nuestra familia, y tal vez tenían razón, porque poco después comenzaron las muertes. El primero, venir fue el padre Esteban. El sacerdote visitaba constantemente nuestra casa para bendecirla. Decía que sentía una presencia dentro del dormitorio de mi madre. La última vez que vino, insistió en abrir el armario. Mi madre se negó desesperadamente, pero él no escuchó. Recuerdo perfectamente aquella noche. La lluvia golpeaba las ventanas, mientras el sacerdote rompía las cadenas con un martillo. Mi madre gritaba, lloraba, intentaba detenerlo. No entiende lo que hay ahí dentro. Pero el padre Esteban abrió las puertas y todo quedó en silencio, un silencio absoluto. El sacerdote observó el interior durante varios segundos. Luego sonrió, una sonrisa lenta, antinatural, y murmuró algo que jamás olvidaré. «Dios nos abandonó aquí». Entonces, algo lo arrastró hacia la oscuridad, tan rápido que apenas pudimos verlo. Sus piernas desaparecieron dentro del armario, mientras él gritaba horrorizado. Mi madre corrió intentando sujetarlo. Demasiado tarde. Las puertas se cerraron solas violentamente. Y los gritos cesaron de inmediato. Cuando finalmente logramos abrir, no había nada dentro. Ni sangre, ni cuerpo. Solo oscuridad y aquel insoportable olor a tierra húmeda. Esa misma noche, mi madre clausuró el armario completamente. Clavó tablones, vertió sal alrededor, pintó símbolos religiosos sobre la madera y me hizo jurarle algo que nunca olvidé. Cuando yo muera, jamás abras ese armario. Le prometí que lo haría, pero las promesas hechas en casas malditas nunca duran demasiado. 2 semanas después, abandonamos San Jerónimo. Nos mudamos lejos, a otra ciudad. Intentamos empezar de nuevo, pero algunas cosas nunca nos dejaron, especialmente las voces. Mi madre envejeció rápidamente, dormía poco, bebía demasiado y comenzó a olvidar cosas. A veces me llamaba Alma, otras veces despertaba gritando que alguien estaba parado junto a su cama observándola.
Un hombre alto, sonriendo, siempre sonriendo. Yo también intenté seguir adelante. Estudié, trabajé, me casé. Tuve una vida aparentemente normal, pero jamás pude dormir completamente a oscuras. Y cada cierto tiempo, escuchaba golpes. A veces dentro de los hoteles, a veces en departamentos donde nunca antes había vivido, como si aquello pudiera seguirme, como si el armario jamás hubiese estado realmente en la casa. Mi esposa comenzó a notarlo. «¿Hablas dormido?», me dijo una noche. «¿Qué digo?», ella dudó, y luego respondió: «¿Le pides a alguien que salga del armario?». Sentí el cuerpo helarse. Poco después comenzaron los problemas. Despertaba con rasguños en la espalda. Escuchaba pasos dentro del apartamento. Y una madrugada encontré la puerta del closet abierta. Dentro había huellas de barro. Mi matrimonio terminó meses después. Ella jamás explicó exactamente por qué se marchó. Pero antes de irse, me dijo algo perturbador. «Hay una niña parada detrás de ti cuando duermes». Y ahora, después de tantos años, había regresado a la casa, al origen de todo. Tal vez porque una parte de mí sabía que aquello nunca terminaría hasta que enfrentara lo que vivía dentro del armario. O tal vez porque el armario me había llamado de regreso. Aquella segunda noche en la casa, comprendí que algo había cambiado. Los sonidos ya no provenían solo del dormitorio. Ahora venían de las paredes, del techo, del suelo, susurros, risas, pequeñas voces infantiles murmurando mi nombre. Apenas eran las 2 de la madrugada cuando escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Abrí la puerta lentamente y vi a la niña, de pie al final del corredor, inmóvil. El vestido blanco estaba sucio, cubierto de manchas oscuras. Su cabello negro ocultaba completamente el rostro, pero podía escucharla respirar, una respiración húmeda. Como si tuviera agua dentro de los pulmones. «Alma», susurré. La niña inclinó lentamente la cabeza y comenzó a caminar hacia mí. No caminar, arrastrarse. Las piernas parecían quebradas, torcidas hacia atrás, como si hubiesen sido destruidas y acomodadas incorrectamente. Retrocedí horrorizado. Ella avanzaba lentamente. Sus pies desnudos dejaban huellas húmedas sobre el suelo de madera. Y entonces levantó la cabeza. Lo que vi destruyó cualquier esperanza de cordura que aún me quedaba. Su rostro estaba cocido. Literalmente, cocido. Gruesos hilos negros atravesaban su boca desde una mejilla hasta la otra. Pero aún así, sonreía. Y cuando habló, la voz no salió de su boca, salió desde las paredes, desde toda la casa. Él quiere conocerte. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. La temperatura descendió de golpe. Y entonces escuché algo moviéndose dentro del cuarto de mi madre. Algo enorme, lento, pesado. Las paredes vibraban con cada paso. La niña señaló lentamente hacia la habitación. Tiene hambre otra vez. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Algo dentro de mí sabía que el momento había llegado. Después de 18 años, la puerta finalmente iba a abrirse. Avancé lentamente hacia el dormitorio. Cada paso parecía acercarme a una tumba abierta. La puerta estaba entreabierta, oscuridad absoluta al otro lado. Y aquel olor, Dios mío, era muchísimo peor que antes, como si cientos de cuerpos hubieran sido enterrados dentro de las paredes. Empujé lentamente la puerta.
El cuarto estaba completamente oscuro, excepto por una pequeña luz proveniente del armario, una luz rojiza, palpitante, como un corazón latiendo dentro de la madera. Y entonces lo vi. Las cadenas habían desaparecido. Los tablones estaban arrancados y las puertas del armario permanecían abiertas, esperando, respirando. Sí, respirando. La madera se expandía lentamente, como si el armario estuviera vivo, y desde su interior emergía una oscuridad imposible. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz. Entonces escuché una voz, masculina, grave, húmeda. Mateo. No era una voz humana, sonaba como varias voces hablando al mismo tiempo. Adultos, niños, ancianos, todos mezclados en una sola garganta. Retrocedí aterrorizado, y algo comenzó a salir del armario. Primero apareció una mano, negra, larguísima, con dedos deformes. Después un brazo imposible, demasiado delgado. Luego la cabeza, alta, torcida, sonriendo. Dios mío. Seguía sonriendo igual que en la fotografía. El hombre del armario, pero no era un hombre. Era algo usando forma humana. Algo que jamás debió existir. Su piel parecía húmeda, como carne podrida, sumergida durante años en agua. Los ojos eran completamente blancos. Y la sonrisa se extendía demasiado, hasta casi dividirle el rostro. Entonces habló. Gracias por traerme de vuelta. Y detrás de él comenzaron a aparecer más niños, decenas, pequeños cuerpos deformes arrastrándose desde la oscuridad, todos susurrando al mismo tiempo, todos sonriendo, todos mirando directamente hacia mí. Retrocedí hasta chocar contra la pared. No podía respirar. Aquello no era humano. Ni siquiera parecía una criatura viva. Era como mirar algo que había usado restos de personas para construirse una forma. El hombre salió lentamente del armario, doblando el cuerpo de manera antinatural, como si sus huesos fueran demasiado largos para caber dentro. Sus articulaciones sonaban húmedas. Detrás de él, los niños continuaban arrastrándose desde la oscuridad. Pequeños cuerpos deformes, algunos sin ojos, otros con la piel cocida, otros moviéndose hacia atrás como insectos rotos, y todos sonriendo. La habitación comenzó a llenarse de susurros. Quédate con nosotros. Hace frío aquí dentro. No queremos estar solos. La voz de Alma sobresalió entre todas. Él te extrañó mucho. El hombre inclinó lentamente la cabeza hacia mí. Demasiado. El cuello crujió mientras sonreía. Tu madre intentó esconderte. Cada palabra parecía salir acompañada de respiraciones ajenas, como si cientos de personas hablaran desde dentro de él. Sentí náuseas. ¿Qué eres tú? La criatura sonrió más y entonces vi algo moviéndose bajo su piel. Rostros, decenas de rostros humanos empujando desde dentro de su cuerpo, como si estuvieran atrapados bajo carne transparente. Niños, adultos, ancianos, todos intentando salir, todos gritando en silencio. Soy lo que vive detrás de las puertas. Susurró. Las luces explotaron. La oscuridad cayó sobre nosotros. Y entonces escuché los pasos, rápidos, violentos, viniendo hacia mí. Corrí. No recuerdo cómo llegué al primer piso. Solo recuerdo el sonido de los niños persiguiéndome. Decenas de pequeños pies descalzos golpeando la madera.
Escuchaba sus risas detrás de mí, demasiado cerca. Entré a la cocina y empujé la mesa contra la puerta. Mi respiración era desesperada. Las manos me temblaban violentamente. Y entonces, silencio. Un silencio absoluto. Duró apenas 3 segundos. Después comenzaron los golpes. Toda la puerta se estremeció. Los cuadros cayeron de las paredes. La madera comenzó a agrietarse. Y entre las grietas aparecieron pequeños dedos negros moviéndose frenéticamente. Escuché la voz de Alma. No puedes salir de la casa. Las luces comenzaron a parpadear otra vez. Entonces, algo ocurrió detrás de mí. La radio vieja sobre la encimera se encendió sola. Luego una voz, la voz de mi madre. Mateo, escúchame. Sentí que el corazón se detenía. ¿Mamá? La estática aumentó. Y luego su voz volvió a escucharse. Débil, lejana, como si hablara desde un túnel. No dejes que te lleve al fondo. La puerta explotó. Los niños entraron arrastrándose violentamente por el suelo. Docenas, tal vez más. Sus cuerpos chocaban unos con otros como animales hambrientos. Y detrás de ellos apareció el hombre. Demasiado alto para la habitación. Su cabeza rozaba el techo. Sonriendo, siempre sonriendo. Corrí hacia el sótano. El peor error de mi vida. Nunca me gustó el sótano. De niño evitaba bajar allí. Había algo enfermizo en ese lugar. El aire siempre era demasiado frío. Y el olor, ese mismo olor húmedo del armario. Bajé las escaleras casi cayendo. Cerré la puerta violentamente. Oscuridad total. Busqué desesperadamente el interruptor. La luz se encendió apenas unos segundos y vi las paredes. Dios mío. Las paredes estaban llenas de palabras escritas con uñas. Miles, no, decenas de miles. No abras. Sigue hambriento. No lo escuches. No mires atrás. Retrocedí horrorizado. Y entonces encontré algo peor. Fotografías pegadas por todo el sótano. Niños desaparecidos, muchísimos, algunos reconocibles por viejos carteles policiales, otros demasiado antiguos. Había fotos en blanco y negro, fotos de hacía décadas, incluso siglos, todos niños, todos desaparecidos en San Jerónimo, y en cada fotografía aparecía la misma figura al fondo, el hombre sonriendo. Sentí que el cuerpo se me congelaba. Mi madre sabía, todo este tiempo había sabido. Entonces vi una vieja caja metálica escondida bajo una mesa. Dentro encontré diarios, los diarios de mi madre. Las páginas estaban amarillentas y húmedas. Abrí el primero y comencé a leer. Si alguien encuentra esto, no permita que el armario vuelva a abrirse. No es un armario, nunca lo fue, es una puerta. Las páginas siguientes estaban llenas de dibujos, símbolos extraños, figuras humanas deformadas y descripciones horribles. Mi madre contaba que la casa había sido construida sobre terrenos antiguos, mucho antes del pueblo, mucho antes de la iglesia. Los indígenas evitaban aquella zona porque creían que existía una boca debajo de la tierra, una entrada hacia algo que no pertenecía a este mundo. Luego llegaron los colonizadores y comenzaron las desapariciones. Niños, siempre niños. La gente decía que por las noches escuchaban voces llamándolos desde dentro de las paredes. Hasta que un carpintero construyó el armario.
Según los diarios, la madera provenía de árboles encontrados creciendo alrededor de fosas comunes. Árboles negros, muertos por dentro. Y el armario funcionó, la puerta se cerró, las desapariciones terminaron, pero no completamente, porque aquello seguía vivo, dormido, esperando, alimentándose lentamente, y necesitaba algo para mantenerse encerrado. Niños. Mi respiración se detuvo. Seguí leyendo frenéticamente. Alma escuchaba las voces, podía verlo, por eso quiso ayudar a Mateo, pero él ya había sido marcado. Las manos me comenzaron a temblar. Pasé las páginas desesperadamente y encontré la verdad, la verdadera verdad. No fui yo quien encerró a Alma, fue mi madre. Yo solo observé. Ella la golpeó, la arrastró, la lanzó dentro del armario mientras Alma gritaba, porque la criatura quería llevarme a mí, y Alma intentó impedirlo. Mi madre escribió algo más, algo que destruyó por completo mi mente. El monstruo no quiere niños cualquiera, quiere niños que puedan escucharlo, y Mateo puede. Sentí que el mundo comenzaba a girar. Recordé cosas, sueños, voces, susurros. Toda mi infancia escuchando a alguien hablarme desde las paredes. No eran sueños. Aquello intentaba comunicarse conmigo desde que nací, porque me había elegido. Los golpes comenzaron arriba. La casa entera tembló. Escuché la voz del hombre, resonando desde todas partes. Mateo. El sótano comenzó a oscurecerse, no como cuando una luz se apaga. La oscuridad literalmente crecía desde las esquinas, como tinta expandiéndose sobre agua, y dentro de ella comenzaron a aparecer rostros, cientos, miles, susurrando, llorando. Ayúdanos. No queremos seguir aquí. Nos duele. Entonces vi a Alma, de pie frente a mí. Por primera vez podía verla claramente. La mitad de su rostro estaba destruida, como si algo hubiese arrancado la piel lentamente. Pero sus ojos seguían siendo los de una niña aterrada. No le creas, susurró. ¿Quién eres realmente? Ella comenzó a llorar sangre. Yo intenté cerrar la puerta. El suelo comenzó a vibrar violentamente. Las paredes se agrietaron y escuché algo subiendo desde debajo de la casa. Algo gigantesco, algo imposible. La voz del hombre volvió a resonar, más fuerte, más cerca. ¡Abre la puerta! Entonces Alma gritó desesperadamente. No mires abajo. Pero fue demasiado tarde, porque algo estaba moviéndose debajo del suelo y estaba intentando salir. El piso comenzó a hincharse lentamente, como si algo gigantesco respirara bajo la madera. Las tablas se partieron frente a mí. Una mano emergió desde abajo, pero no era humana. Tenía demasiados dedos, largos, negros, moviéndose como gusanos. Luego apareció otra, y otra, docenas de manos, intentando salir desde las grietas del suelo. Retrocedí horrorizado mientras escuchaba susurros subiendo desde las profundidades de la casa. No provenían del sótano, venían de mucho más abajo, como si existiera algo enterrado bajo los cimientos, algo inmenso. Alma me observaba llorando. Despertó.
La temperatura descendió violentamente. Mi aliento comenzó a verse en el aire, y entonces escuché el sonido, un latido. Toda la casa tembló. Polvo cayó del techo. Las paredes comenzaron a abrirse, literalmente abrirse. La madera se separaba como carne desgarrada. Y detrás había oscuridad. No vacío, oscuridad viva, moviéndose lentamente. Vi rostros formándose dentro de ella. Niños atrapados, cientos, todos empujando desde el otro lado, como si intentaran atravesar una membrana invisible. Entonces uno de ellos habló, un niño pequeño con la mandíbula rota. No dejes que te lleve abajo. Las manos del suelo comenzaron a arrastrarse hacia mí. Me moví desesperadamente hacia las escaleras del sótano, pero algo cayó frente a mí desde el techo. El hombre. Sus extremidades se doblaron antinaturalmente al aterrizar. La cabeza giró completamente hasta mirarme y sonrió. Tu madre me robó lo que era mío. Las voces dentro de su cuerpo comenzaron a gritar. Miles de personas atrapadas hablando al mismo tiempo. Sentí sangre salir de mis oídos. La criatura avanzó lentamente. Ahora abrirás la puerta completamente. Tomó un paso más y el suelo tembló debajo de él. Entonces entendí algo horrible. La criatura del armario no era el verdadero monstruo. Era solo una parte, una extensión, como una mano saliendo desde un agujero. Lo real, lo verdadero, seguía debajo de la casa, esperando salir. Corrí hacia las escaleras. Las manos intentaron sujetarme desde el suelo. Dedos húmedos rozaron mis tobillos. Escuché niños llorando debajo de las tablas. Ayúdanos. Subí desesperadamente, y cuando llegué al primer piso, comprendí que la casa ya no era la misma. Los pasillos habían cambiado, eran más largos. Las paredes parecían respirar, y había puertas donde antes no existían. Puertas negras, altas, antiguas, todas entreabiertas, y desde cada una provenían susurros. La casa estaba creciendo, transformándose, convirtiéndose en algo vivo. Entonces escuché a mi madre. Mateo. La vi al final del corredor, pero no era realmente ella. Su cuerpo estaba deformado. La piel colgaba húmeda, los ojos completamente blancos, y la boca... Dios mío, la boca estaba abierta demasiado, hasta el pecho, como si algo hubiese intentado salir desde dentro de ella. Lo alimentamos demasiado. Susurró. Las paredes comenzaron a latir nuevamente. Entonces mi madre señaló lentamente hacia el techo y escuché niños corriendo sobre nosotros, decenas, tal vez cientos. Cada vez más rápidos, más violentos, y luego comenzaron a caer. Las piernas de un niño atravesaron el techo, después un brazo, otro rostro. Pequeños cuerpos deformes comenzaron a arrastrarse desde arriba como arañas humanas, gritando, llorando, sonriendo. Uno cayó frente a mí. La mitad de su rostro estaba arrancada, pero reconocí la ropa escolar. Era reciente, muy reciente. Comprendí algo espantoso. El monstruo jamás dejó de alimentarse. Durante años siguió llevándose niños, y nadie lo supo. Corrí hacia la puerta principal. Intenté abrir. No se movió. La madera había desaparecido. Ahora parecía carne. Carne húmeda latiendo lentamente. Retrocedí horrorizado. La casa ya no era una casa, era una boca,
una gigantesca boca viva, y nosotros estábamos dentro. Entonces escuché risas detrás de mí. Alma, la niña, estaba parada en medio del corredor. Pero algo había cambiado. Ya no parecía asustada. Ahora sonreía igual que el hombre. Y cuando habló, su voz ya no era infantil. Era profunda, antigua. Ya entendiste, ¿verdad? Sentí el corazón detenerse. ¿Qué eres tú? Ella inclinó lentamente la cabeza. Yo nunca fui una víctima. El aire desapareció de mis pulmones. No. La niña comenzó a caminar hacia mí. Y mientras avanzaba, su cuerpo empezó a deformarse. Los huesos crecieron, las extremidades se alargaron. La piel se abrió lentamente, revelando oscuridad debajo. Yo fui la primera puerta. Retrocedí temblando. Mentira. Ella sonrió. ¿Nunca te preguntaste por qué podía escucharlo? Los recuerdos comenzaron a regresar violentamente. Alma hablando sola. Alma sonriendo frente al armario. Alma observándome dormir. No, Dios mío. Ella jamás intentó detenerlo. Ella me estaba preparando. Entonces lo recordé todo. Aquella noche, la verdadera noche, mi madre no encerró a Alma por miedo. La encerró porque descubrió lo que realmente era. Porque Alma hablaba con algo dentro del armario. Porque a veces su sombra se movía sola. Y porque varios niños desaparecidos habían sido vistos con ella antes de morir. Las manos comenzaron a temblarme. ¿Qué hiciste conmigo? La sonrisa de Alma se abrió más, demasiado. Te escuché cuando eras pequeño. Podías oírlo. Podías abrir la puerta. Y él te eligió. El suelo se rompió violentamente detrás de ella. Una grieta gigantesca atravesó la casa y desde abajo emergió oscuridad pura. No sombra, oscuridad física, moviéndose como un océano negro. Dentro de ella había cuerpos, miles de cuerpos humanos, flotando lentamente, todos moviéndose, todos vivos, todos atrapados. Las voces comenzaron a gritar, tan fuerte que sentí que mi mente iba a romperse. Y entonces, algo abrió los ojos dentro de la oscuridad. Unos ojos enormes, imposibles, más grandes que la casa, observándome desde las profundidades. Comprendí que aquello llevaba siglos esperando, y finalmente estaba despertando. La voz habló dentro de mi cabeza, no con palabras, con pensamientos, con hambre. ¡Abre! Caí de rodillas gritando. La sangre comenzó a salir de mi nariz. Vi imágenes. Pueblos desapareciendo. Niños siendo arrastrados hacia agujeros oscuros. Personas construyendo la casa sobre algo que jamás debió enterrarse. Y entendí la verdad final. El armario nunca encerró al monstruo. El armario era una cerradura. Y yo era la llave. Alma se acercó lentamente. Ya no tenía forma humana. Ahora parecía una figura hecha de sombras y huesos deformes. Solo necesitas decir sí. Las voces comenzaron a susurrar desde todas partes. Déjanos salir. Tenemos hambre. Abre la puerta. Entonces vi algo entre la oscuridad del abismo. Mi madre, la verdadera, atrapada entre miles de cuerpos, llorando y moviendo los labios desesperadamente. No lo hagas. Sentí que mi mente se quebraba. Todo había sido una mentira. Toda mi vida. Mi madre no intentaba ocultar un crimen. Intentaba proteger al mundo. Y yo había regresado justo para terminar lo que Alma comenzó décadas atrás. La casa comenzó a abrirse completamente. Las paredes se partieron, el techo desapareció, y arriba
Ya no existía el cielo, solo oscuridad infinita. La misma oscuridad del armario, extendiéndose sobre todo San Jerónimo. Escuché gritos afuera. Personas corriendo, niños llorando. El pueblo entero comenzaba a desaparecer dentro de aquella negrura viva. Y entonces, Alma extendió la mano hacia mí. Ven con nosotros. La oscuridad comenzó a subir por mis piernas. Fría, húmeda, viva. Y por primera vez, escuché claramente lo que había dentro del abismo. No eran gritos, eran risas. La oscuridad subió lentamente por mis piernas. Sentí miles de pequeñas manos tocándome debajo de la sombra. Niños, moviéndose dentro de ella, rozando mi piel, intentando arrastrarme. Alma extendía su mano frente a mí mientras sonreía con aquella boca imposible. Detrás de ella, el abismo seguía abriéndose bajo la casa, y dentro de aquella profundidad infinita, los enormes ojos continuaban observándome, esperando. Abre. La voz resonó dentro de mi cabeza otra vez. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Los recuerdos comenzaron a mezclarse. Mi infancia, las voces, las pesadillas. Todo había sido una preparación. Desde niño, aquello había estado moldeándome lentamente, esperando el momento adecuado, esperando que regresara, esperando que comprendiera quién era realmente. Entonces, vi algo entre los cuerpos atrapados dentro de la oscuridad. Mi madre. Seguía allí, hundida entre cientos de cadáveres humanos que flotaban lentamente, como si estuvieran suspendidos bajo agua negra. Pero aún estaba consciente. Movía desesperadamente los labios. Quémala. La entendí inmediatamente. El armario, la cerradura. Corrí. La oscuridad intentó sujetarme. Manos salieron del suelo, atrapando mis tobillos. Escuché gritos infantiles detrás de mí. Alma chilló con furia. ¡No! Pero logré avanzar. La casa entera se deformaba a mi alrededor. Los pasillos se retorcían. Las paredes respiraban. La madera sangraba un líquido negro espeso. Llegué a la cocina casi cayendo. Abrí desesperadamente los cajones. Encontré fósforos, alcohol. Y entonces escuché algo arrastrándose detrás de mí. El hombre. Sus extremidades golpeaban el suelo húmedamente mientras avanzaba por el corredor. Sonriendo, siempre sonriendo. No puedes cerrar lo que ya despertó. Vertí alcohol sobre mi ropa, sobre las cortinas, sobre el suelo. Las voces comenzaron a gritar desde toda la casa. No de dolor, de miedo. Por primera vez, aquello tenía miedo. Subí corriendo hacia el dormitorio de mi madre. El armario seguía abierto. La oscuridad salía de él como humo vivo. Y dentro podía verse el abismo infinito. Miles de cuerpos atrapados, moviéndose lentamente. Los ojos gigantes observándome desde las profundidades. Sentí ganas de vomitar. Entonces escuché algo peor. Voces conocidas. Mi exesposa, mi padre, niños desaparecidos, todos susurrando desde el interior. Ayúdanos. La criatura del armario apareció detrás de mí. El techo se dobló cuando entró al cuarto.
Si cierras la puerta, ellos sufrirán para siempre. Vi los rostros, atrapados moviéndose desesperadamente dentro de la oscuridad. Y entonces entendí el verdadero horror. Aquello no solo devoraba cuerpos, devoraba almas. Las mantenía conscientes, para siempre. La criatura sonrió más ampliamente. Puedes liberarlos. Por un instante dudé. La oscuridad comenzó a susurrarme imágenes, promesas, poder, silencio, paz. Y comprendí por qué tantas personas desaparecieron durante siglos. Porque la criatura sabía hablar. Sabía encontrar dolor dentro de las personas. Sabía exactamente qué ofrecer. Entonces, escuché nuevamente la voz de mi madre. Más fuerte esta vez. Mateo. La vi dentro del abismo, llorando, y por primera vez desde niño, la recordé sonriendo. Recordé cómo intentó protegerme toda la vida, cómo soportó años de terror completamente sola, y comprendí algo horrible. Ella sabía que algún día yo regresaría. Por eso nunca destruyó la casa, porque si el armario desaparecía sin un reemplazo, la puerta se abriría completamente. Necesitaba una llave viva. Necesitaba a alguien escuchándolo desde dentro. Necesitaba a mí. La criatura se acercó lentamente. Tú naciste para esto. El rostro del hombre comenzó a abrirse, literalmente a abrirse. La piel se partió desde la frente hasta el pecho, y dentro había más oscuridad, más rostros atrapados, miles de manos extendiéndose hacia mí. La criatura habló con todas aquellas voces juntas. Ven a casa. Encendí el fósforo y por primera vez, la criatura dejó de sonreír. Arrojé el fuego. Las llamas envolvieron inmediatamente las cortinas, la madera, el suelo. La casa entera crujió. Y entonces el monstruo gritó. Dios mío, aquel sonido no parecía provenir de una garganta. Parecía venir desde debajo de la tierra, desde kilómetros bajo nosotros. El abismo comenzó a agitarse violentamente. Los cuerpos atrapados comenzaron a retorcerse desesperadamente. La oscuridad tembló, las paredes explotaron, y el pueblo entero quedó sumido en gritos. El hombre se lanzó hacia mí, pero Alma apareció de repente entre nosotros. Por primera vez parecía aterrada, realmente aterrada. No puedes cerrarlo. Las llamas comenzaron a alcanzar el armario, y la oscuridad reaccionó como un animal herido. Las sombras salían violentamente intentando apagar el fuego, pero las llamas seguían creciendo. Entonces Alma me miró, y finalmente vi su verdadero rostro. No el monstruo, no la sombra, la niña, solo una niña, atrapada, sufriendo, llorando. Por favor, Susurró. no quiero volver ahí. Sentí el corazón romperse, porque comprendí la última verdad. Alma nunca fue completamente mala. La criatura la había tomado cuando era niña. La había usado, corrompido, convertido lentamente en otra puerta, igual que quería hacer conmigo. El fuego alcanzó finalmente el armario, y todo explotó. La oscuridad salió disparada violentamente desde dentro. Miles de rostros gritando al mismo tiempo. Los ojos gigantes dentro del abismo se abrieron completamente, y entonces la criatura habló por última vez. Te llevaré conmigo. Las sombras me envolvieron inmediatamente.
Sentí manos sujetando todo mi cuerpo, arrastrándome hacia el interior del armario. Vi a mi madre desaparecer dentro de la oscuridad. Vi niños atrapados llorando. Vi pueblos enteros consumidos durante siglos. Y comprendí algo espantoso. Aquello jamás moriría realmente. Solo cambiaría de forma. Buscaría otra puerta, otro lugar, otra llave. Las llamas crecieron alrededor. La casa comenzó a derrumbarse. El techo cayó. Las paredes se partieron. Y mientras era arrastrado hacia el abismo, Alma me observó, llorando. Entonces, hizo algo inesperado. Me empujó, con toda la fuerza que le quedaba. Las sombras perdieron el control sobre mí por apenas un segundo. El suficiente. Caí hacia atrás, fuera del armario mientras Alma era arrastrada hacia el interior. Sus dedos intentaron sujetarse del borde. Sus ojos se encontraron con los míos y sonrió tristemente, como una niña cansada. Después desapareció. Las puertas del armario se cerraron violentamente y toda la casa explotó en fuego. Me encontraron al amanecer, desnudo, cubierto de quemaduras, caminando solo cerca del bosque. La casa había desaparecido completamente. No quedó nada, ni siquiera cenizas, como si jamás hubiera existido. El pueblo de San Jerónimo quedó parcialmente destruido. Hubo desaparecidos, muchos, pero nadie pudo explicar lo ocurrido aquella noche. Las autoridades dijeron que fue una explosión de gas. La gente aceptó la mentira, porque algunas verdades destruyen la mente. Pasé meses internado. Los médicos hablaron de trauma severo, psicosis, alucinaciones. Yo dejé que creyeran eso. Era más fácil, mucho más fácil. Pero hay cosas que no puedo olvidar, especialmente los sonidos, porque todavía los escucho, cada noche, exactamente a las 3:17. Golpes suaves, dentro de las paredes. Hace una semana me mudé a un pequeño apartamento en Lima. Intento dormir poco, mantengo todas las luces encendidas y jamás cierro completamente el closet de mi habitación. Porque anoche ocurrió algo. Algo que me hizo entender que el horror no terminó en San Jerónimo. Desperté escuchando una voz infantil, muy suave, muy cerca. ¡Mateo! Abrí lentamente los ojos y vi la puerta del closet entreabierta. Oscuridad absoluta adentro. Después escuché una respiración. Húmeda, profunda. Y finalmente, la voz de Alma, susurrando desde la oscuridad. Él encontró otra puerta. Suscríbete a La Sombra Misteriosa para más videos. Vámonos, que aquí espantan.